7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar y dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el licenciado Fausto Camacho, también ex consejero del CNE, los dos también por un colectivo que viene contribuyendo con el análisis, a los análisis electorales, en Voces por la Democracia. Está en ciernes un proceso electoral en donde ha habido observaciones para lograr lo que constituye una exigencia: las plenas garantías en las próximas elecciones, por un lado, y por otro también algo que dentro de nuestra institucionalidad que no ha funcionado a cabalidad: la renovación parcial del CNE, proceso que con algunas críticas también ha llevado a cabo el originado en el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo ve este panorama con al menos estos dos hechos: la plena garantía para el proceso electoral y la renovación parcial de... Buenos días, Miguel, un cordial saludo a ti, igual a Fausto, a los ciudadanos y ciudadanas que me escuchan y siguen en redes de Radio Democracia y al país entero. Bueno, el otorgar garantías para un proceso electoral en mucho depende de lo que haga o deje de hacer la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en sus competencias. Estas garantías obviamente tienen que buscar como principio fundamental condiciones de equidad y de igualdad en la participación política electoral en un proceso electoral. Entonces aquí cabe preguntarse, ¿se están cumpliendo el que se o no que se estén otorgando este tipo de garantías en este proceso electoral? A mi entender, yo creo que no, por varias razones. En primer lugar, yo creo que la competición debe ser regulada adecuadamente, es decir, debe tener un marco regulatorio, reglamentario, en la cual permita compensar esta desigualdad que existe en la participación y buscar un equilibrio, una equidad en estas condiciones. ¿En base a qué? En base a la facultad del artículo 219, numeral 6 de la Constitución, que le da la facultad reglamentaria de la ley, del Código de la Democracia. Ya pasamos por un proceso de democracia interna en el que no hubo ninguna garantía de democratización de las organizaciones políticas, donde ha habido más de un conflicto dentro de las organizaciones políticas, donde se creó una figura de la llave informática, de la clave para inscribir candidaturas, siendo un tema meramente formal, en perjuicio de las estructuras inferiores o provinciales de las organizaciones políticas, para citar un ejemplo. El otro problema grave que veo es la no aplicación de la facultad constitucional y legal de controlar la propaganda electoral. Desde que se anunció las elecciones de muerte cruzada, estamos sujetos a una suerte de guerra digital, y ha ido en incremento lo que se denomina violencia digital en este proceso electoral y en todos los ámbitos, no solo hay violencia digital contra candidatos, hay violencia digital incluso contra los organismos electorales, hay violencia digital contra los ciudadanos, es decir, la desnaturalización de los conceptos que llevan a que los ciudadanos puedan confundirse o confundir al ciudadano con estrategias de comunicación política que convierten a lo bueno en malo y a lo malo en bueno. Se ha implementado en una forma abierta y todo el mundo lo está ejecutando, campañas negras de ofensas. Entonces, en estas condiciones y otras que todavía faltan analizarlas y que
En estas condiciones, participar en un proceso electoral es disminuir la calidad de la democracia. ¿Y quiénes son los autores? Hay que preguntarse quiénes son los autores, los propios actores políticos. Es decir, los actores políticos son de dónde proviene, ¿sí? Estas ideas, esta participación insana, antiética, amoral de un proceso electoral. Entonces, si viene de ahí, ¿qué podemos esperar de la representación cuando estén electos? Si tienen una escuela, ¿no es cierto? Una escuela de ofensa, una escuela de disminución del contrario, y no hay un debate de propuestas, de ideas, sino alcanzar el poder por alcanzar, tener las mayorías por tenerlas, sin pensar en condiciones de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana. Entonces, realmente es un problema. Y el segundo tema, obviamente, hay un concurso que más conoce Fausto, este concurso que está participando en él, un concurso llevado con mucho destiempo, es decir, ya debió haberse renovado hace algún tiempo la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, pero a mí lo que más me preocupa es la desconfianza que hay sobre todos este tipo de concursos que se gestaron en la constituyente de Montecristi. Ahí se creó este esperpento llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se han generado una serie de concursos donde ya nos han demostrado que las famosas comisiones ciudadanas son una farsa, ¿no es cierto?, terminan siendo un engaño, y prevalece el interés político y el control del poder político sobre las designaciones. Entonces hay muchos cientos de ciudadanos que están siendo engañados o que tratan de ofrecerse a las élites políticas, al poder político, para optar por uno o dos cargos, en este caso 2 cargos de la renovación del Consejo Nacional Electoral, pero este es un sistema de designación que utiliza este sistema de maquillaje disque democrático para designar las máximas autoridades. Y los resultados están a la vista. Cojamos desde el 2008 a la actualidad y vemos la cantidad de conflictividad que ha existido respecto a este tipo de concursos. Obviamente, hay gente valiosa que participa, que es una respuesta en contra del poder, y que trata de, en base al marco normativo regulatorio de este tipo de concursos, alcanzar un cupo. Uno de los ejemplos es Fausto, que está aquí, y ojalá se tenga la suerte de que se actúe con independencia, con autonomía, con transparencia, con ética, sin presión de las fuerzas políticas, porque además es tan interesante captar el Consejo Nacional Electoral, porque ahí está el control del poder político futuro y actual. Bienvenido al licenciado Fausto Camacho, ex consejero del CNE. Licenciado Camacho, estos 2 temas que ponemos en escena: lo uno, el proceso que está en marcha, la necesidad de la transparencia, la actuación adecuada del máximo organismo electoral, y por otro, este concurso que ha tenido sus vaivenes y que no ha tenido su sostenibilidad. Buen día, Fausto. Ya, está listo. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación y un gusto compartir con Carlos este panel. Bueno, en realidad pedir transparencia al actual Consejo Nacional Electoral resulta casi como pedir peras al olmo, porque no hay posibilidad de que exista transparencia cuando su voluntad política es que no lo sea. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el haber hecho el renunciamiento explícito al control
de la autoridad electoral en el proceso de inscripción de candidaturas, de las prohibiciones de inhabilidades. El Consejo, sin que exista norma de ninguna naturaleza, dice que no es su facultad, que no es su obligación el poder llevar adelante el control de las prohibiciones e inhabilidades, y que solamente debe revisar los requisitos. Entonces, para poner el ejemplo más fácil de todos, todas las personas que sean deudores de pensiones alimenticias no pueden ser candidatos por norma constitucional y norma reiterada en la ley. El Estado debe entonces garantizar que eso se cumpla. ¿Cómo hace para que esto pueda cumplirse? Bastante sencillo. Pues es cuestión de hacer un convenio, lo ideal sería eso, con el Consejo de la Judicatura, para que se cruce bases de datos y quienes sean deudores de pensiones alimenticias simplemente pues no son calificados como candidatos. Y si es que algún tipo de problema pudiera haber en esta no calificación, pues el afectado supuestamente o realmente pues debe simplemente comparecer y demostrar que no tiene ningún conflicto en ese sentido. Sin embargo, el día de hoy están calificados todos los candidatos deudores de pensiones alimenticias, que en pocos días estaremos haciendo público cuántos son y quiénes son. Para ponerles un ejemplo, voluntad que no han querido tenerla, digamos, decisión de hacer, no pueden ser candidatos a ejercer cargo público quienes hayan o tengan contratos con el Estado. Tampoco se hace el cruce necesario con el CERCOP, con los organismos pertinentes, para que quien tenga contratos con el Estado, pues simplemente no sea candidato. Y cosas mucho más graves como aquella de la calificación del exministro Pazmiño, creo que como es el exministro de Interior, el ministro de la Policía. Nunca, no debió haber sido calificado nunca el señor Romero, que si bien hoy está en libertad, todavía está cumpliendo y no tiene derechos políticos. No debería... Quizás, Fausto, a propósito de lo que señala, en un caso es un condenado, sentenciado con sentencia condenatoria ejecutoriada. El otro, averiguábamos del caso del general Carrillo, no hay ni siquiera la resolución de la Asamblea. ¿Cómo se puede operar en derecho público si se exige? ¿Dónde está la censura del general Carrillo? No hay. No creo que no haya. Bueno, no sé. Y no hay asamblea en este momento. Y no hay asamblea en este momento. Pero en este momento no hay asamblea, pero el señor Carrillo fue censurado, un hecho público y notorio. Debe existir una publicación de aquello, pero además la asamblea está funcionando en cuanto a poder entregar la información. Y podrían haber solicitado la información. Pero ahí, más allá del tema de la facultad y de la potestad de la autoridad electoral, también va un tema de la ética en el ejercicio de lo público y la ética del señor Carrillo y de su partido, de sabiendo que ha sido censurado, y entonces, no, fui censurado por una asamblea que no vale. Bueno, puede ser que valga o no valga, esa es la asamblea, es el poder legislativo. Hubo los votos suficientes, 105 además, no es que con 70, 105 votos para destituirlo. Entonces, obviamente la prohibición es de ejercer cargo público. Claro, pero el otro caso quizás es más impresentable con uno con sentencia condenatoria. Para mí son impresentables todos aquellos, tan impresentable como el que debe 2 pensiones alimenticias, como el señor Romero, como el señor Carrillo. ¿Por qué? Porque la ley debe ser aplicada a todo el mundo. Y así usted va a encontrar una serie de casos de cómo se ha llevado adelante el proceso. Tuve la oportunidad, ya lo decía Carlos, no tuvimos en este proceso electoral la posibilidad de procesos democráticos internos para selección de candidaturas. Hoy se reiteró simplemente que esta es una simple pantomima que sucede todos los días. Pero lo más grave de aquello es que es con el aval del Consejo Nacional Electoral, que asiste, ¿no es cierto? Y entonces yo les voy a contar rápidamente,
tuve la oportunidad en una provincia estar en un proceso de democracia interna de una alianza, donde acudían 4 coaligados, ¿no es cierto? 4 organizaciones políticas. Nos leyeron ahí en ese evento, que habían 150, 200 personas, pero leyeron las reglas del juego, y era que el padrón electoral se constituía por 4 personas, una designada por cada uno de los aliados. Se llamó a votar a las 4 personas, ¿no es cierto?, con el aval obviamente del Consejo Nacional Electoral, y las 4 personas votaron por el candidato fue que una acción de democracia interna. Eso que se repite en todas partes, sea presencial o digitalmente, no es democracia interna, y ahí no hay una voluntad de querer corregir los problemas de parte del Consejo Nacional Electoral. Ya lo decía Carlos, tienen la facultad reglamentaria para, si es que algo hace falta en la ley o hay que, digamos, darle alguna aclaración, dictar los reglamentos pertinentes para que efectivamente se cumpla lo que dice en la ley y en la Constitución respecto de esto. Entonces yo les decía, y he puesto un par de ejemplos, que es como pedir peras al olmo, pedir transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral. No tenemos esta posibilidad. La única posibilidad de garantizar en algo que el proceso sea adecuadamente conducido es la acción ciudadana, la acción de los propios partidos, pero que desgraciadamente, digamos, muchas veces están en una actitud, digamos, de concertación con la autoridad electoral para yo no te topo, tú no me topas. Y los temas planteados por Carlos son más que claros. Pero yendo al segundo tema que has propuesto, Miguel, el concurso. Los concursos, y este en particular, no es diferente a los del pasado. Una vez que se ha hecho de esa organización, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la fuerza política de la Revolución Ciudadana, pues efectivamente están actuando como actuaban en el pasado. No hay ninguna diferencia. Voy a poner el caso, para mí, o 2 casos absolutamente inverosímiles. 3 personas que conozco, una ex concejala de Cuenca, un ex candidato a concejal de Quito y un ex candidato a Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron admitidos al concurso, más allá de que habían sido durante los últimos 5 años candidatos. El señor Rodas fue candidato a concejal de Quito ahora en las elecciones de febrero. El señor Franco Lor fue candidato al Consejo de Participación ahora en febrero. Y la señora concejala de Cuenca, si se me va este momento el apellido, pues estuvo como concejala en funciones hasta hace 4 años, de tal manera que no cumple con que durante los últimos 5 años no haya ejercido cargo público. Y además en ese entonces fue candidata a la reelección y no ganó. Así que tanto fue funcionaria cuanto candidata. Prohibición expresa del reglamento. Calificados con certificaciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral de que no han sido ni candidatos ni funcionarios públicos. Qué vergüenza, pero ese es contra disposición expresa. Pero por supuesto, pero adicionalmente, el señor Franco Lor, ¿no es cierto?, fue calificada su carpeta con 27 puntos. Oh, sorpresa, hay un proceso de recalificación y se han equivocado tanto en la carpeta del señor que hoy tiene 47 puntos. Le regalaron 20 puntos a una carpeta. Fue el abogado de Jorge Glass de Espinel, el señor Franco Lor. Estamos hablando del mismo, de aquel ¡qué horror! Ministro de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba, que fue destituido por sus propios compañeros. De aquel que fue abogado, efectivamente, del señor Glass, de aquel que, como ya tenían previsto hacer esta trampa, a pesar de haber sido electo como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto?, no se posesionó con el propósito porque al mismo tiempo estaba siendo candidato y estaba terciando en el concurso, 2 cosas prohibidas. Entonces, fíjense usted, prohibidas tanto para ser candidato cuanto para ser consejero del CNE.
Entonces, si la norma se burla de esa manera, usted no puede pensar en que tendremos garantía. ¿Para qué estamos en el concurso? Para disputar, sí, pero para desde dentro denunciarles todas las cosas que hacen y que no dejan de hacerlas. Nos notificaron de las resoluciones de recalificación con un cuadro de calificaciones sin ninguna motivación. O sea, no para nadie, no solo para mí. Hablo de mi caso, pero conozco de otros. Entonces, usted puede ahí encontrar simplemente que le dieron la razón porque dice, bueno, aquí hay un medio punto más, pero no le dicen por qué no le dieron la razón en otras cosas. Pero entonces los procesos ahora hace que, si bien en la primera calificación creo que sobre los 40 puntos no estábamos más allá de 6 o 7 personas, ahora sobre los 40 puntos existen una gran cantidad de personas que avanzan a más de 20, ¿no es cierto? Y dentro de las cuales se incluyeron a los correístas que antes no estaban. Pero luego tendrán la posibilidad de 2 procesos de calificación, Miguel, para la calificación de la oposición. 30 preguntas con un valor de 1 punto cada pregunta, de respuesta múltiple, escogida entre un banco de 2.000 supuestamente, y donde pues tendremos la calificación que sea la que obtengamos. Y luego hay 20 puntos a discreción de la Comisión Ciudadana de Selección, para que hagas una exposición oral y ellos te califican. Sin ningún parámetro. No existe norma alguna para eso. Entonces, necesitan que Fausto Camacho tenga 5 puntos menos, pues pondrán 10 sobre 20. O si necesitan que el señor Franco Lor tenga más puntos, le pondrán 20 sobre 20. Y esa será la forma como actúen, igual que como actuaron para designar la Corte Nacional en la época de Gustavo Leal en el Consejo de la Judicatura. Esto realmente es muy grave. Vamos a continuar hablando porque está en desarrollo, pero quisiera una precisión, doctor Carlos Aguinaga. Esto es concurso. Si claramente se identifica cómo benefician al correísmo, que ya está tomado el Consejo de Participación Ciudadana, aquí hay un direccionamiento muy claro. Bueno, primero voy a hacer una aclaración por cuestión ética en el tema de consultoría. A mí me parece que los casos de Carrillo y Romero son distintos. En el un caso hay inhabilidades, digamos, que relacionadas con el proceso de calificación de candidaturas, que son inhabilidades que deben ser el momento que se presenta la candidatura a la inscripción. Esta es una facultad, una causal de oficio que deben ser aplicada por los organismos electorales. ¿Por qué digo eso, que es causal de oficio? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un ciudadano que tiene 17 años se presenta para asambleístas, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? Ve la edad en base a la base de datos del registro civil y le descalifica, ¿no es cierto? Lo hace. En el caso de quienes son sentenciados, también es igual. Hay unas bases de datos y la obligación de los órganos jurisdiccionales y de justicia de notificar al órgano electoral de que la persona ha sido sentenciada justamente para inhabilitarle en sus derechos de participación, porque no solamente está regulado en el artículo 113 de la Constitución, sino también en el artículo 64, numeral 2 me parece, o 1 o 2, en que toda persona que tenga sentencia privativa de la libertad está suspendida de los derechos de participación. ¿Cuáles son esos derechos? Los del artículo 61, ser candidatos y desempeñar cargos públicos. El caso de Carlos juicio o colusión legislativa de carácter político, que es la prohibición de desempeñar cargos públicos. ¿Sí? No tiene una vinculación
con el proceso de calificación de candidaturas. En mi criterio, eso es una inhabilidad sobreviniente, superviniente, después del proceso de calificación. ¿A quién le toca resolver sobre el caso del general Carrillo en el caso de ser electo? Porque puede ser que no sea electo. En el caso de ser electo, le tocaría resolver a la propia Asamblea Nacional en base a la ley orgánica de la función legislativa. Porque en derecho público no podemos extender un caso de enjuiciamiento político, porque es una sanción política, ¿no?, que tiene este efecto al proceso de inscripción de candidaturas. Más aún, hay un problema que siempre se ha debatido, que es si los legisladores, los asambleístas son o no son servidores públicos. De hecho, ellos cuando se posesionan solo con la credencial que le otorga el órgano electoral y no cumplen ninguno de los requisitos que exige el Ministerio del Trabajo para la inscripción de los servidores públicos y de los contratos para quienes laboran en el sector público. Por lo tanto, aquí hay que distinguir este tipo de cosas y no hay que mezclar la sanción política con la sanción penal. La sanción penal es general, están en 2 normas constitucionales y debe ser aplicada de oficio, sin necesidad de impugnación. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que la propia autoridad electoral administrativa dice, como no les han impugnado, yo no puedo hacer nada, lo cual no es cierto. Eso no es cierto. Hay causales de oficio que debieron ser aplicadas por el órgano electoral y no lo hizo. Es decir, permitieron una participación de una persona que estaba impedida por la ley. Y aquí hay otro tema. ¿Quiénes les patrocinan? Quienes patrocinan este tipo de candidaturas también están patrocinando, están retándole al sistema, diciéndole, no, participa nomás, no te preocupes, estás sentenciado por asesinato, yo te patrocino. O estás sentenciado por el cometimiento de un delito. Tienes que ser candidato para que tengas una protección. Aquí te protegemos. Entonces, eso también refleja la condición ética de la organización política, claro, que seleccione un candidato de estas características o con estos impedimentos. Entonces, eso es una desvalorización de las condiciones éticas y legales de la participación política. Y el otro tema de las garantías en este proceso de renovación, doctor Oguinaga. Ya, y aquí bien lo ha dicho Fausto, realmente estos son procesos que quedan a la decisión discrecional de los miembros del Consejo de Participación o de las comisiones ciudadanas, con unas valoraciones no regladas, que en mi criterio personal son concursos que violan flagrantemente derechos constitucionales. Yo creo que debería demandarse la inconstitucionalidad de este tipo de concursos, porque no podemos permitir que se siga jugando con el sueño de gente que legítimamente quiere alcanzar un puesto en el Consejo, en la función electoral, y que por otro tipo de intereses estos concursos sean manipulados o maniobrados de esta forma. Efectivamente. Entonces, cuando existen reglas claras en los procesos de designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, obviamente vamos a tener gente que llega ya primero con impedimentos, como ya está pasando ahorita con el juicio en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, que en forma flagrante, ¿no es cierto?, vulneró las normas, la ley de aplicación de la consulta popular de febrero del 2018, y no les importó nada, porque además estaba prohibida la promoción privada. En este caso había prohibición expresa, de tal suerte que igual está pasando en este tipo de concursos, claro, una violación constante a las normas constitucionales y no hay las garantías de seriedad, de transparencia, de autonomía y independencia. Licenciado Fausto Cormecho, hay una evidencia clara
de que aquí, y usted ha citado el caso del correísmo, beneficiar a candidatos de una manera subjetiva en este concurso? No es subjetiva, es objetiva. Disculpe, Miguel. O sea, en la calificación queda en manos de estos señores de la Comisión Ciudadana. Claro, o sea, me refiero, sí, a lo que tú te refieres, Miguel, es así. Queda a discreción y subjetividad de la comisión 20 puntos con los cuales jugarán para ponerle más a los que quieran ponerles más y para ponernos menos a los quienes quieran ponerles menos. Entonces, efectivamente, las reglas del juego han sido dictadas con una actitud, digamos, que podría ser correcto si es que quienes ejercen el cargo tuviesen una actitud distinta. Pero ¿quién preside la Comisión Ciudadana de Selección? Pedro Roberto Brunis de Maire, aquel que ahora es el presidente de los ciudadanos de esa Comisión Ciudadana de Selección. ¿Esa es la Corte Constitucional Cervecera? La Corte Cervecera fue parte Tradicionalmente, ¿no es cierto?, existía una acción de un trabajo bastante más objetivo e independiente mientras no existía la presencia del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entró en funciones en mayo de este año. A partir de entonces hay un cambio sustancial de la misma comisión. Les pusieron, como alguien decía, les pusieron en orden y les pusieron bajo las órdenes, no siquiera del Consejo, ni de su presidente, bajo las órdenes de la dirección política de la Revolución Ciudadana. Porque son ellos los que están tomando las decisiones respecto de lo que se hace o se deja de hacer en ese concurso y en todo lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana. Miren, es tan desafiante la actitud de esta gente que lo que hace el señor Franco Ror, por ejemplo, él ha cometido un delito penal, una infracción penal. ¿Por qué? Porque él, ante un notario público con plena conciencia, hizo una declaración jurada de que no estaba impedido para participar en el concurso. Y al mismo tiempo era candidato del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo no va a estar consciente de aquello? Ojalá sea demandado por falso testimonio, porque no es perjurio, porque no es ante un juez, pero ante un notario público es falso testimonio. Claro. Y ese delito es penado, con inclusive prisión de 1 a 3 años. Qué grave. Pero son tan avesados respecto de su decisión de querer cooptar los organismos, en este caso el Consejo Nacional Electoral, de manera mucho más directa y no por intermediarios, llamémosle así, que no han dudado en hacer todo lo que han hecho y seguirán haciéndolo. Pero depende de nosotros que los dejemos o les impidamos que consigan su objetivo. Es una pena. Seguiremos hablando de esto, pero aquí hay que decirlo también, qué corresponsabilidad tiene el pueblo ecuatoriano al haber votado porque no, por lo menos se les quite las atribuciones del 5 de febrero pasado en las urnas a este impresentable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga y al licenciado Fausto Camacho de Voces por la Democracia y ex miembros de los organismos electorales. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo. Muchas gracias, muy buen día. 7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa y volvemos para hablar con el señor gerente del Metro de Quito, economista Víctor Hugo Villacrés, cómo va este proceso para el pleno funcionamiento del metro en la capital. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El ministro de